subyacente la existencia de una relación de consumo. 103 páginas. Te lo digo así, para que lo lea contigo. A ver. Se lo leemos si quieren. Hablamos de qué le queda de dudas, de títulos de crédito, de las acciones, de las excepciones. ¿Vieron este tema? No. Acción, Sí. pero así, él viste que él dijo los artículos, lean, dijo. Iba diciendo qué artículo dijo lean. No sé quién está ahí. Como es una cosa jugada formal, puedo volver a realizar una denuncia conmigo padre, subsanando, adjuntando cláusulas generales de anotación y volvieron y le dieron lugar. Pero no, claro que era algo también perentoria que no se subsanaba y después tenía la otra que sí, no acuerdo. ¿Todos entendieron lo que dijo el compañero? ¿No? Yo le explico, me hago un poco por lo que La guía de la y las otras excepciones también. ¿Vieron? Y independencia, todo eso. ¿Está bien? Bueno, a ver, les cuento un poquitito esto del pagaré de consumo. ¿Sí? Que algo ya lo venimos hablando hace un montón de tiempo en todas las clases, creo que desde la primera clase. ¿Sí? Siempre les decimos esto, perdónenme que me he parado sentado, no volví a mi casa de la ¿cómo viene la mano? Y casi siempre doy el mismo ejemplo. ¿Sí? Año mundial. ¿Sé lo que hacen aquí? ¿Tiene plata para comprar televisor? Generalmente no, sí, 18.000 cuotas, 1.000 cuotas de gallo fija, y la primera, claro, diferida, pero son fijas. Nadie le dice que son sin interés. Nadie dice que son sin interés. ¿Sí? En toda la publicidad es llevarte el televisor en 50 cuotas, la primera la pagas el mes que viene, son cuotas fijas, todo claro, ¿no? Todo claro. ¿Y qué sucede cuando va una persona a comprar ese televisor sin plata? Se financia, ¿verdad? ¿Y cómo lo financia a esa compraventa? No celebra un contrato de compraventa, como ya lo hemos visto, sino que lo único que hacen hacer es, debe ser que me lo pagan en 50 cuotas y firma un pagaré. Ese pagaré generalmente se firma en blanco. ¿Sí? Generalmente el consumidor lo firma en blanco. Alguna oportunidad sería de la casa de electrodomésticos sí va a tener el monto. ¿Sí? Pero hay partes de los documentos que están en blanco. ¿Qué sucedía antiguamente? ¿Qué es lo que sucedía antiguamente? No estaba en blanco, no estaba completo el lugar de pago. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el lugar de pago es importante, ¿por qué? ¿Sí? El lugar de pago determina la competencia, es decir, el lugar donde ese pagaré tiene que ser ejecutado en caso del incumplimiento del deudor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen o hacían los comercios de venta de electrodomésticos, las entidades financieras, las que le daban un préstamo a los bancos? En
lugar del pago, ponían el lugar donde está la sede central. Córdoba, Buenos Aires, en el caso particular mío, que lo pongo en primera persona, Rafaela, Santa Fe. ¿Sí? ¿Por qué? Es una cuestión de organización. Cada uno de los comercios tienen allí su sede central, tienen sus abogados de confianza, tienen su apoderado y pueden iniciar un trámite. ¿Sí? Entonces, eso no es ilegal, está perfectamente, ¿no es cierto? Bien. Ustedes saben que la competencia, hablamos un poco de competencia, la competencia puede ser material o territorial. La material, razón de la materia, de los temas civil, penal, familia, laboral, territorial es el ámbito, ¿sí? la provincia, la zona, la jurisdicción en donde puede ejercer la magistratura. ¿Estamos? La competencia territorial es prorrogable. ¿Qué significa que sea prorrogable? Que las partes se pueden poner de acuerdo de que el juez que resulte competente sea uno distinto al de su domicilio. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Ponemos de acuerdo? ¿Verdad? Que yo no confío en la justicia jujeña, vamos a hacer un contrato y en caso de que tengamos un conflicto, alguna controversia judicial, ponemos una cláusula donde decimos sometemos cualquier controversia al juez ordinario de la provincia de Córdoba. Por más que el contrato lo celebremos acá, por más que el contrato se cumpla acá, nada impide eso. Después veremos cómo hacemos para contratar un abogado en Córdoba y todo eso, pero nada impide. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se hacía de esta manera. Al ser prorrogable la competencia, las grandes empresas, ¿qué es lo que hacían? Ponían como domicilio de pago un lugar donde estaba la sede de sus negocios y ante el incumplimiento iniciaban los juicios ejecutivos en ese lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucedía? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Los jueces de Buenos Aires veían con desagrado que se iniciaban numerosas causas, numerosos juicios ejecutivos en donde los deudores no vivían en Buenos Aires. Y había que notificarlos a Jujuy, a Misiones, a Río, a Ushuaia, a La Rioja, a San Juan. Entonces, ¿qué es lo que advirtieron los jueces? Que de alguna manera el deudor no se podía defender. No se podía defender. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer los jueces en esas jurisdicciones? Les doy un caso concreto para que ustedes más o menos lo entiendan por qué no se podían defender. Cuando yo empecé a trabajar, lo digo gracias a esta ley de defensa del consumidor que dijo que era una cláusula abusiva y la prórroga de la jurisdicción, ¿cierto? Bueno. Empecé a trabajar en Córdoba porque era una empresa que tenía su sede en Rafaela, donde tenían sus abogados y donde iniciaban todos los juicios ejecutivos en Rafaela. ¿Sí? Como colapsaron los tribunales de Rafaela, advirtieron que el Código de Procedimiento de Santa Fe permitía que los juicios de menor cuantía, que tienen un monto determinado, se podían tramitar no ante el juez civil comercial, sino directamente ante el juez de paz de las distintas localidades del interior de Santa Fe. Sunchales, Rafaela, Santa Clara de Santiago, Cañada de Quino. O sea, imagínense ustedes que había el juez de paz de Villa, ¿sí? Me acuerdo haber ido al juzgado de paz de Villa a tramitar los expedientes y el juez de paz, pobre,
vivía a 2 cuadras y cuando llegaba la gente de la empresa se iba en la bicicleta a abrir el juzgado para tramitar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? En esos juzgados, cuando no había jueces, los jueces eran los que más sabían del pueblo, se tramitaban esas causas. Y lo notificaba mediante una cédula ley al Eugenio del Salteño, al riojano, de que comparezca en el plazo de 5 días a oponer excepciones. ¿Sí? En el año 2003 existía Google Maps, y de esos 5 días, 3 tardaban en ubicar el lugar. ¿Sí? Después quedaban 2. Un abogado en un pueblo de 2.000 habitantes. El único abogado era el abogado de la iglesia. Un ejemplo burdo, que les pongo, pero que era así. ¿Sí? No era tan así en Buenos Aires, porque bueno, uno puede contratar un abogado en Buenos Aires, pero de todas maneras, imagínense, un Eugenio tenía que presentarse en 5 días a oponer excepción. O directamente el juzgado ordenaba embargos preventivos sobre los sueldos de los trabajadores sin haberle notificado la demanda todavía. Entonces, llegaba a cobrar su sueldo y veía un embargo, y cuando se ponía a averiguar de quién era el embargo, había sido ordenado por el juez de Paz de Santa Clara de San Diego. Imagínense ustedes que era imposible, digamos, defender. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los jueces? Además de que estaban colapsados de trabajo. En Buenos Aires, juzgados civiles comerciales, algunos jueces empezaron a declararse incompetentes. ¿Sí? La incompetencia es cuando un juez dice: yo no intervengo en esta causa porque no corresponde, porque no soy competente para entender. Pero el juez no se puede declarar incompetente de oficio. No se puede declarar incompetente de oficio. Como ustedes vieron, una de las defensas que puede oponer el deudor es la incompetencia. Pero la tiene que oponer el deudor. Tiene que decir, cuando contesta la demanda, decir: señor juez, usted no es juez competente, porque no es juez del domicilio del lugar del pago y la ley. El decreto de ley establece que es competente el deudor. ¿Sí? Los jueces empezaron a hacer una interpretación en virtud del cual empezaron a decir: de oficio, nosotros podemos analizar la causa de la obligación y declararnos incompetentes. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Dijeron, primero, recurrieron esas resoluciones de los jueces que se declararon incompetentes, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Miren, usted no se puede declarar de oficio incompetente. Y además, estamos ejecutando un pagaré. Y uno de los principios de los títulos de crédito es ¿cuál? La abstracción. Por lo tanto, usted no puede indagar cuál ha sido la causa en virtud de la cual este pagaré ha sido librado por el deudor. ¿Sí? Juega fuerte el principio de título de crédito, la abstracción del título de crédito. El decreto, ley, entre los fundamentos que da, ¿no? El decreto ley establece ciertos principios, ciertos caracteres de los títulos de crédito que tienen que ver con la seguridad, con la serenidad del tráfico. Ha establecido que en los juicios ejecutivos no se puede indagar la causa. ¿Por qué? Porque necesitamos cobrar rápido. ¿Sí? Por lo tanto, usted no puede indagar cuál ha sido la causa. Había unos jueces que hacían lugar a esos recursos y decían: está muy bien, lo seguimos tramitando. Priorizamos la abstracción de los títulos de crédito por encima de lo que dice
¿En qué se basaban estos fallos que se declaraban incompetentes? Uno, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Sí? O sea, ponían en tela de juicio, por un lado, los caracteres del título de crédito y por otro lado, los derechos de los consumidores. ¿Sí? Ustedes saben que hay una ley que protege a los consumidores, 24. ¿Sí? Y también hay normas que ahora han sido incorporadas en el Código Civil Comercial que tienen que ver con los contratos de consumo. Pero la ley de derechos del consumidor se mantiene vigente. ¿Saben lo que dice el artículo 36? ¿Sí? ¿Sí lo saben o lo están leyendo? No, lo estoy leyendo. ¿Qué dice el artículo 36? Nadie sabe de memoria el artículo. De memoria no, pero mi idea sí. A ver, ¿qué decía? ¿O qué dice? En las operaciones financieras para el consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor usuario, bajo pena de nulidad y por determinados requisitos. En las operaciones para el consumo o financiamiento para el consumo. Es decir, más o menos esto es lo complicado, ¿sí? Cuando compra el televisor, los créditos, el teléfono, la ropa o el celular. ¿Cómo? Yo quiero consumir este producto y lo financio. Entonces la ley dice en el 36 claramente qué es lo que debe contener. ¿Qué dice? Primero, la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios. B. El precio del contado solo para los casos de operaciones de crédito para la adquisición de bienes o servicios. C. El importe a desembolsar inicialmente de existir y el monto financiado. Es decir, lo quiere decir el precio primero, el contado, y después cuánto paga usted, si paga algo y el resto del saldo, ¿cierto? Sí. D. La tasa de interés efectiva anual. E. El total Tasa de interés efectiva anual. Diga, no te deben la publicidad, ¿cierto? Tasa efectiva. Bien. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. CFT. Sí. F. El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses. G. La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. H. Los gastos extras, seguros adicionales y los gobiernos. Ahí estamos, ¿no? Sí. Todos esos requisitos deberían contener el instrumento en donde se celebra el contrato y el pagaré de consumo. En ningún pagaré estaba el producto. En ningún pagaré figura ni el crédito total financiado, ni la tasa efectiva, absolutamente nada. Sí. Cuando el proveedor quiere incluir algunos de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de uno o más cláusulas. Bien. Miren lo que dice ahí. El consumidor tiene derecho a demandar la nulidad del contrato. ¿Y saben qué les voy a decir yo, que soy el defensor de ultranza de los títulos de crédito? ¿No se cumple? Eso está previsto para los contratos, no para los títulos. El consumidor puede pedir la nulidad del contrato, dice, o de la cláusula del contrato. Un contrato, un pagaré es pagaré. Como dice que había muchísima diferencia o no entre el contrato del pagaré y el cheque. ¿O no? ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Claro que sí, o sea, hay que contratar la causa, pero como El contrato de la causa, el pagaré es abstracto. Usted bueno puede indagar cuál ha sido la causa de su libramiento del pagaré. Claro, pero acá se pone en juego las normas del derecho civil y las normas del derecho del consumidor. Y lo que más prevalece es el derecho del consumidor. ¿Por qué? Lo dice la ley. Si no me dijeron chévere, que vaya a justificar con la paz. Y bueno, esto sí. Está muy bien lo que están diciendo, está perfecto el razonamiento. ¿Sí? Porque ese es el razonamiento que ha llevado a que se dicte este fallo plenario
que vamos a tomar en el próximo parcial, estoy diciendo que realmente lo tomamos más en los exámenes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No les pido que se lean las 100 páginas, pero sí les pido que lean, digamos, por lo menos los sumarios, sepan qué es lo que se resolvió y sepan por lo menos cuáles algunos de los argumentos. En este fallo plenario justamente se toca esa situación. Esto es decir, están los defensores de las empresas que quieren seguir ejecutando para ley de jurisdicción y están los argumentos de los jueces donde dicen que acá tenemos que poner en juego el decreto de ley frente a la ley de defensa del consumidor. Y para que hagamos prevalecer una de las leyes, tenemos que dar los fundamentos. Como dice usted, está bien, prevalece la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos para que, digamos, cede la fracción? No vamos a tener en cuenta estos principios tan importantes en el comercio. En 2011, recuerden ustedes cuando se hizo ese fallo, no estaba el código civil unificado. ¿Sí? Tenía un código de comercio separado. Y en el comercio nosotros necesitamos, lo dijimos desde el primer día de clase, ¿no? El comerciante necesita un instrumento seguro, rápido, eficaz, donde no indaguemos por la sida de la causa, que se pueda cobrar rápido. Esto frente al derecho del consumidor. ¿Cuál prevalece? Entonces los jueces, algunos hacían lugar al planteo de competencia y había otros que no hacían lugar al planteo de competencia, es decir, había sentencias contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dicta un fallo plenario. Ese fallo plenario es donde van a participar todos los distintos jueces y dan su voto, dan su fundamento. La mayoría entiende de que prevalece la ley de defensa del consumidor. Y ahí van a brindar sus argumentos. ¿Sí? Aunque vean uno o dos votos, ya está, porque va a ser un voto de la mayoría y un voto de la minoría, para que sepan, digamos, cuáles son los argumentos de cada uno. Si tiene 100, el que lo quiera leer completo, fantástico, bienvenido sea, porque está muy fundado. Pero en general son más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué termina resolviendo este fallo plenario? Que los jueces sí se pueden declarar de oficio incompetentes cuando analizan las partes y surge del análisis de las partes que existe una relación de consumo. Para que exista relación de consumo tiene que haber dos elementos fundamentales, ¿cierto? Un proveedor y un consumidor. ¿Sí? ¿Cuándo hay un contrato de consumo? Cuando se utiliza o el bien o el destino final es para el uso personal o el de la familia. En general, casi todos son contratos de consumo. Hoy en día, todos son contratos de consumo. Salvo cuando uno compra un bien, por ejemplo, me compro un auto para utilizarlo de taxi. Ahí ya no soy el beneficiario final, sino que lo utilizo para la explotación y generar, como cuando me compro una cafetera para un restaurante. Una cafetería. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que determinan? ¿En base a qué? Al artículo 42. El artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce los derechos del consumidor, tiene jerarquía constitucional. Amén de ello, la ley de defensa del consumidor tiene carácter de orden público, como la ley de quiebra o no. ¿La podemos dejar sin efectos por acuerdo de parte a la ley de defensa del consumidor? No. Mucho menos la ley de quiebra. ¿Cierto? Podemos decir que no se aplican los privilegios que decían en el concurso. No.
Entonces, más el artículo 36, terminan resolviendo los jueces de que cuando el análisis de las partes subyace en el texto de la relación de consumo, los jueces pueden indagar la causa de la organización y pueden declararse incompetentes de oficio. ¿Cuál es la finalidad de esta declaración de incompetencia? De que el juicio ejecutivo tramite, por lo menos, en el domicilio real del consumidor. Si tenemos un pagaré que fue librado por un jujeño, compró un televisor para ver el mundial en Jujuy y no lo pagó, que no lo ejecuten en Buenos Aires, en Córdoba, en Rafaela, que al menos tenga la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa. ¿Sí? Y el artículo 36 es que ¿por qué es tan importante la ley de defensa del consumidor? Porque hay un fenómeno que seguramente lo debe haber mencionado el doctor Marco en clase, que es el sobreendeudamiento del consumidor. No sé si hablaron sobre este tema. ¿No? ¿Ustedes saben lo que es el consumidor sobreendeudado? Todos nosotros. Claro. En una sociedad de consumo somos todos consumidores sobreendeudados. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que sucedía? Esto lo sería en el año 2. Lo hace el país, no lo hacemos nosotros. A ver, en serio, ustedes lo habrán visto, digamos, hay una tendencia global a que haya un consumo desmedido de bienes, de servicios, de productos, de cosas que uno no necesitamos. Podemos comprar por el celular, ¿cierto? Esto ya desde el año 2010, 2011, ¿qué es lo que se viene viendo y se ve en casi todos los congresos de derecho concursal? La ley de concurso que está prevista para los comerciantes, las empresas que se encuentran en estado de cesación de pago, pero no tiene un procedimiento de alguna manera para resolver la situación donde hay una persona física que se endeudó más de la cuenta y no puede pagar. El fenómeno que se veía era la quiebra o el concurso de la policía o los maestros, sobre todo en Mendoza, que empezaron a aparecer estas situaciones, ¿sí? Empleados públicos que con su recibo de sueldo iban, sacaban un préstamo en una financiera, sacaban un electrodoméstico, compraban las zapatillas a crédito, iban al supermercado, no para nosotros no dan crédito, pero sí, no pagaban el primer préstamo por esa financiera, entonces iban a otra financiera para pagar el préstamo que habían sacado antes, y así sucesivamente se le hizo una bola que no pudieron pagar, se sobreendeudaron, no estaban en estado de cesación de pago, pero sí contrajeron más deuda de las que podían afrontar. ¿Cuál era el único activo que tenía esa persona? El recibo de sueldo. Y no había, no existe hoy tampoco, cómo brindarle una solución para que salgan de esa situación. ¿Qué era lo que pasaba normalmente? Por ejemplo, en Mendoza lo que había era, porque el sueldo es embargable, ¿no es cierto? O sea, se puede embargar hasta un 20%. Pero generalmente, quienes daban las financieras eran asociaciones mutuales, asociaciones cooperativas, que lo que tenían era un convenio con el Estado en donde se podía hacer el descuento de para cobrar el préstamo, ¿cierto? Entonces no había un embargo, pero sí había un descuento ya autorizado. Yo autorizaba que se descuente de mi sueldo lo que le debía a la cooperativa. Es decir, está bien, venía Garbarino, se compré el televisor, no se lo pagué, me embargó el sueldo, 20%.
pero el otro 80 yo autorizaba a que se descuente. Y llegaba a fin de mes, trabajaba y no tenía para sobrevivir. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente sucedía? Mucha gente lo que hacía, el ejemplo de Mundial se lo pongo es: uy, qué lindo, el televisor vale 100.000 pesos, cuota de 10.000, fantástico. Yo dispongo de 10.000, una manera de ahorrar, a mí me sobran 10.000 pesos al mes, lo compro, así voy a poder pagar las cuotitas. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, se murió la abuela, en vez de pagar la cuota, tuve que pagar el 70. Y el cuarto mes, se me enfermó el perro, y en vez de pagar la cuota, tuve que ir al veterinario. Y el quinto mes, me llamó el abogado de la empresa y me dijo que refinancie. Y los 10.000 se transformaron en 15.000. El 15.000 lo pagué un mes, y el segundo mes me pidió la zapatilla a mi hijo, entonces que pagarle a él. Y así se hizo una bola de nieve que no se puede salir, ¿cierto? Digo esto porque si ustedes cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Por eso el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene por finalidad que cuando se haga un contrato de consumo, el que va a celebrar el consumidor esté verdaderamente informado y asuma una obligación con toda la información necesaria. Porque es muy lindo ir a comprar un televisor y que no pagaré y llevarse el otro para pero después aparecen estas situaciones, ¿no? Que se complican. Y el sobreendeudamiento del consumidor es una situación que se viene trabajando y no hay salida. La salida que se encontraron, porque si ustedes me dicen, le apliquemos la ley de concurso, fantástico, no hay ningún problema, le aplicamos, ¿qué vamos a hacer? Un concurso preventivo con un consumidor que debe a 10 financiera, donde el único activo es el recibo del sueldo, donde ustedes van a hacer siempre van a tener todo horario. No sé, ¿no? Bueno, se han establecido, hay un montón de proyectos que establecen un proceso especial para los consumidores sobreendeudados, pero hoy en día no tenemos esa alternativa. ¿Sí? No está destinado sobre el tema. Bueno, ese fallo importante. Y después, bueno, se han dictado otros pronunciamientos que han ido más allá de la declaración de incompetencia. Que seguramente que comentó el doctor Zulueta, que es lo que empezaron a hacer los jueces. Dijeron, bueno, ya avanzamos con esto de que no nos importa la abstracción. Ahora aparecieron los deudores demandados y fueron más allá. Y como defensa, cuando fueron a contestar la demanda, bueno, ahí se inició la demanda en el domicilio real. Ahí ya tenemos un avance. En los 5 días ya pudimos contratar un abogado. ¿Y qué es lo que le dio un abogado? Mire, el artículo 36 dice que el documento debería tener todos esos requisitos. Entonces, ¿saben lo que hicieron los abogados? Plantearon una defensa y dijeron: el título es inhábil. Inhabilidad del título, porque acá existe una relación de consumo y no está incorporado todo lo que prevé el artículo 36. ¿Sí? Y analizaron esta situación los jueces y resolvieron a favor de la inhabilidad del título, dándole preponderancia al artículo 36, metiéndose en la abstracción, dejando de lado todos los principios del decreto. ¿Sí? Entonces, lo que les contaba el doctor era que el juez, seguramente, había declarado, bueno, y los jueces fueron más allá. Como empezaron
empezaron a fallar declarando la inhabilidad del título cuando la oponía a esa defensa un demandado, los jueces dijeron, ¿y si la declaramos de oficio de la inhabilidad del título? Nosotros mismos vemos que acá hay un pagaré que fue librado por Martín Sodero, que es consumidor a favor de un banco. Este pagaré no tiene los requisitos del artículo 36. Listo, declaramos la cosa. Sin necesidad que se defienda. Eso también hicieron los jueces, porque vale una verdadera barbaridad. Pensamos que no corresponde de que el juez de oficio salga en defensa de la persona. Para eso le puede correr traslado que la persona se defiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra ahora o hacen las empresas? Juntamente con el pagaré, acompañan el documento, integran el pagaré con el documento en el cual consta todos los requisitos del artículo 36. ¿Estamos? Bueno, espero que haya sido claro. De todas maneras, lean, por favor. A ver, otra situación que se da muy a menudo. Piden un préstamo en el banco. El banco les dice, te doy el préstamo, pero junto con el préstamo te doy el regalito que vas a tener una cuenta corriente, y en esa cuenta corriente vas a tener que pagar las cuotas del préstamo. ¿Sí? No lo pagas, o paga 2, 3, 4 cuotas y las otras cuotas no las paga. Y los pagos lo hizo a través de los depósitos en esas cajas de ahorro que estaba vinculado al préstamo. Lo llaman el estudio jurídico del banco, le dicen usted tiene una deuda, voy a cancela, paga una cuota, pero bueno, intervinieron los abogados, le cobran por la gestión de cobranza y todo lo mal, le dan la factura del abogado, refinancia la deuda, ¿sí? Vuelve a incumplir, se inicia un juicio ejecutivo. ¿Cómo se acredita el pago? A ver si contado yo pagué, quiero defenderme, puedo defenderme, ¿puedo defender? Sí. ¿Puedo poner una excepción? ¿Qué defensa tengo? Pago total o parcial, de acuerdo a todo lo que ¿sí? Listo. En materia de títulos de crédito, ¿cómo se acredita el pago? En el plan esa sería la mejor forma de el mismo pagaré diga cancelado. La mejor de todas es que se vuelvan a pagar. Que ustedes me pidieron la primera clase. Sigue endeudado. No, tengo 3 años para preparar. Ustedes van a estar recibidos. No van a conseguir testigos ni nada. La otra es discriminar perfectamente el pago o el pagaré en todo lo que sí. Exactamente, ¿sí? Ahí están los fallos que subí, donde dice la única manera de demostrar el pago de un pagaré determinado es con un recibo emanado del deudor en el que se vincule específicamente el pago o el documento con ese pago. ¿Sí? ¿Qué creen que dijo el abogado del banco? En este caso, donde el demandado, lo que acompañó fue, mire, yo le hice el depósito en la cuenta, el banco que yo tenía, un préstamo me dio el banco, deposité en la cuenta del banco, está en movimiento, el banco, el abogado le dijo, sostiene, entre sus argumentos es,
nada acredita que los depósitos que echan en esa cuenta son para imputarlos al pago de la casa. ¿Sí? ¿Es válido el argumento? Completamente válido. ¿Por qué se los traigo a colación a este tema? Porque seguramente el día de mañana, en su vida profesional, van a tener algún cliente que le diga, contadora, tengo que pagar un pagaré, que el libre, el que quiere el pagaré no me lo quiere entregar y me dijo que le transfiera a su cuenta, que después me lo entrega. ¿Ah? Ya saben la respuesta. No. ¿Por qué? Porque va a pagar mal, va a pagar 2 veces esa transferencia que va a pagar. Está bien, es muy cómodo. Hoy en día todos usamos la transferencia. ¿Sí? Y si uno en observación, o sea, si uno en observaciones pone, porque ahí a veces aparece el tema de la observación, pone el tema de los números de documentos, todo eso. Ahí Si Mercado Pago le da el espacio para que usted pueda poner imputado al pago de pagaré el número tal, librado en tal fecha, por encima de una fecha, tal. Pero generalmente, con banking, tiene para 10 caracteres, para poner válido, para poner factura, y ya está predeterminado. ¿Sí? O factura, o servicio. Ahí yo, abogado de la parte, un servicio que no tiene nada que ver con el padre. ¿Sí? Por eso les digo, es muy utilizado en la práctica está. Siempre confiamos en el deudor. En el deudor tiene que confiar. Yo voy a reservar el hotel para el cumpleaños de mi hijo y me hacen firmar contrato supuestamente y abajo me pagaré siempre en blanco. ¿Sí? Pero bueno, ustedes los estamos educando para que ustedes confíen. ¿Por qué? Porque son los responsables de que sus clientes obren correctamente. ¿Sí? Nunca una transferencia si no tiene pagar o un recibo. ¿Por qué? Porque en un juicio no se puede probar de ninguna otra manera. Pero en ese caso que usted dice de la transferencia, que podrían agregarle la descripción del pagaré. En ese caso sería válida si el deudor lo pone y si lo paga en efectivo, sí o sí necesita un recibo por parte de la acreedor. Si lo pagan en efectivo, sí o sí, o me devuelven el pagaré o hacemos un recibo donde imputamos y donde aclaramos que es un pagaré que se fue librado con la mayor cantidad de datos posible como para vincularlo. Y en el caso de que yo le pago por transferencia, yo me encargo de eso. Sí, el pago por transferencia va a ser medio complicado. Acreditarlo. No he tenido conocimiento del cuento cómo resolvió este tema el Superior Tribunal de Justicia. No he tenido conocimiento donde se haya opuesto una excepción de pago y en la transferencia se haya indicado el rubro o el concepto. ¿Sí? Porque ahí sería como válido, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia en este fallo concreto donde el banco dice él hizo los depósitos que no son para pagar el pagaré? ¿Quién es el que tiene que demostrar que pagó en el juicio ejecutivo? O en todo el juicio, como yo siempre le dije, es quien alega algo, tiene que probar. Si yo digo algo, tengo que probar en mi título de prueba que yo tengo que. Y en los títulos de crédito se invierte la carga de la prueba, ¿no es cierto? Se presume que afirma el adeudador, si la desconoce, no tiene que. El deudor que dice yo pagué, tiene la obligación de demostrar. Tiene él la obligación de demostrar. Y por eso se le exige que el recibo
tenga vinculación con el poder. Pero en el derecho existe una teoría que se llama la teoría de la carga de la dinámica de la prueba. ¿Cuál es esto de la... ¿Qué dice esto? En resumidas palabras. Esta teoría dice: el que tiene que probar es el que está en mejores condiciones de probar. Hay ciertos supuestos en donde hay una de las partes que tiene más posibilidades de demostrar lo que sostiene. ¿Qué es lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia en este caso? Miren, el banco tiene toda la documentación respaldatoria. El banco está alegando. Cuando se defendía el banco decía: miren, estos depósitos que hizo, está bien, sí, pero reconozco, están hechos en esta cuenta. Pero no tiene nada que ver con el pagaré. Es por otros servicios que tenemos. Es por otros contratos. Entonces el juez le dice, el Superior Tribunal le dice, miren, este banco podría haber demostrado que fue imputado ese depósito para el otro servicio que tiene. ¿Cuál es el otro servicio? Si usted mismo está diciendo que contrató varios servicios, bueno, tráigame por lo menos. Y diga, no, este pago es para otro y no para este. Eso es lo que termina resolviendo, digamos, el dice, mire, esto que está, por más que no sea un recibo documentado, como siempre lo exigimos, lo vamos a tener por válido. ¿Por qué? Porque el banco no pudo probar que esos documentos se vinculaban con otra deuda. ¿Ah? Ahí está el fallo también. De independencia, ¿qué vieron? ¿Qué es la independencia y qué es la cosa juzgada? Está bueno relacionar. Excepción de cosa juzgada. Cuando contador que llevó el mandamiento de legitimación de pago, le dan 5 días para obtener excepciones, y un sobrino mío que estudia la Facultad de Ciencias Económicas me dijo que yo puedo poner la excepción de cosas juzgadas. ¿Qué es la cosa juzgada? Digamos, interesante. Bien, para que haya cosa juzgada, tiene que haber una triple identidad. ¿Sí? Una triple identidad. Tiene que haber identidad de sujeto, de objeto y causa. Tiene que haber habido un juicio entre las mismas partes, con el mismo objeto, la misma pretensión y la misma causa. Y ese juicio tiene que estar terminado y con una sentencia firme. Es decir, ¿cuándo hay una sentencia firme? Cuando se dictó la sentencia y no se recurrió. Ustedes saben que en contra de cualquier decisión después de primera instancia tenemos la posibilidad de recurrir, apelarlas, cualquiera sea el recurso que esté previsto en la ley, para que una cámara lo revise, lo vuelva a analizar. Y en contra de la decisión de la cámara, lo pondría el Superior Tribunal de Justicia. Tenemos una doble instancia, porque pueden fallar las instancias o dictar sentencias que no están acordes a él. Entonces tenemos la posibilidad de ver. Cuando la sentencia está firme, cuando se dictó esa sentencia y no se recurrió. Y si se recurrió, no fue resuelta por la Cámara. Para que haya cosas juzgadas, entonces es necesario que haya un juicio entre las mismas partes, las mismas causas, el mismo objeto, y la sentencia esté firme y consciente. ¿Sí? Ahí hay cosas juzgadas. Entonces, o ponemos como defensa, señor juez, mire, acá ya se dictó un pronunciamiento en el juicio
La diferencia con la litipendencia, como su nombre lo dice, es porque hay un proceso judicial pendiente de resolución. Pero ese proceso judicial tiene que ser también con una triple identidad. La identidad del sujeto, la misma causa y con la misma obligación. Mire, yo tengo un juicio ejecutivo donde me están demandando y al mismo tiempo tengo un juicio de incumplimiento contractual. ¿Okay? Yo hice un contrato, libré un cheque, me ejecutan el cheque por un lado y al mismo tiempo me inician un juicio ordinario por el incumplimiento del contrato en donde me reclaman. Estaba en el cheque más los daños y perjuicios. Eso se puede utilizar como argumento para plantar la litipendencia. No. ¿Por qué no? Porque no es el mismo objeto, la misma causa. Si hay identidad de persona, somos los mismos, el actor y el demandado, pero el objeto es distinto, la causa es distinta. Entonces no podemos alegar que hay litipendencia. Dos cosas completamente distintas. ¿Está? También tiene un fallo en ese sentido para que ustedes puedan analizar y llevar a la práctica esto de lo que es la litipendencia. ¿Sí? Seguro. Ustedes no creo que intervengan tanto como nosotros, los abogados, que plantean, no es necesario que se sepan con profundidad cuáles son los argumentos para plantearlo, pero sí tienen que conocer o saber de esta posibilidad. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda que les haya quedado? Así ya pasamos, veamos un poquito del concurso. ¿Algo del título de crédito que les haya quedado? ¿No? Quiebra, habíamos visto los efectos personales, los efectos patrimoniales. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se termina la quiebra? Dijimos que la quiebra era un proceso liquidatorio, era un proceso que tenía como finalidad que nosotros tomemos el activo que tiene el deudor, que está denunciado al momento de resistencia de quiebra o en el caso de la quiebra indirecta denunciada en la presentación del concurso. El síndico o el martillero lo que van a hacer es venderlos, ¿cierto? Ahora, con el producido de esos bienes se debería pagar a los acreedores. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora los distintos supuestos que tiene previsto la ley de conclusión de la quiebra y lo vamos a distinguir de la clausura del procedimiento. Los distintos supuestos. Estoy viendo el periodo de sospecha. Entonces, Ese periodo de sospecha. no se puede retrotraer más allá de los 2 años, pero únicamente a los efectos de tiempo, en este caso. Puede ir más allá. Acá debe decir de responsabilidad, ¿no? Sí. Yo digo todo.
Clausura. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? La conclusión de la quiebra es definitiva y cesan todos los efectos de la quiebra. Cuando el juez dicta una sentencia, una resolución declarando concluido la quiebra, cesan todos los efectos personales y patrimoniales. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto. Delitos personales, deber de cooperación, la intención de salir del país, la recepción de la correspondencia, todo eso efectos cesan. En cambio, la clausura se suspende temporariamente el procedimiento, ¿sí? Queda suspendido y no cesan los efectos de la quiebra. Cívico permanece en sus funciones, siguen los efectos del desapoderamiento y todos los efectos personales. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos de conclusión de la quiebra que están previstos en concurso? En la ley de la quiebra. La ley de 225. Artículo 225 a partir del artículo 225. ¿No? La primera es movimiento. ¿Cuándo se produce el advenimiento? Se termina el proceso de liquidación de los bienes cuando hay un acuerdo de todos y cada uno de los acreedores verificados. Lo dejan expresado en dónde. El advenimiento significa que el deudor, el fallido, logró que todos los acreedores verificados le firmen un documento, con firma certificada por supuesto, en donde prestan conformidad con la conclusión de la quiebra. ¿Sí? Eso es lo único que va a decir el documento. Juan Pérez, acreedor, presto mi conformidad a que se declare, a que usted, señor juez, declare concluida la quiebra de la Jujeña Sociedad Anónima. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? ¿Sí? El deudor le va a presentar las conformidades de todos y cada uno de los acreedores, es decir, que tiene que haber una lista y el juez va a controlar o va a corroborar que todos los acreedores que se encuentran han sido verificados, que va a agarrar la sentencia del artículo 36, ¿no? La resolución del 36, donde dice quiénes son los acreedores verificados. ¿Sí? O el informe general del municipio, a los acreedores verificados, y va a computar. Bien, está la conformidad de tal persona, tal persona, tal persona. Tenemos la conformidad de todos, para, listo. Al juez le interesa qué propuesta le formuló al acreedor, no le interesa nada, porque el acreedor ni siquiera dice por qué presta su conformidad. No dice el motivo, no fundamenta nada, dice presto la conformidad con la que usted declare la conclusión de la quiebra. Nada. No es como en la propuesta de concurso preventivo donde el deudor le hace una propuesta determinada y después se homologa ese acuerdo, ¿no? Acá simplemente dice presto mi conformidad. Entonces ahí el juez va a declarar la conclusión de la quiebra, una resolución. Previo al dictado de la resolución, ¿qué es lo que va a hacer? El deudor tiene que constituir las garantías pertinentes ¿Para qué? pago de las costas. Bien, va a decir que el deudor, el juez, está muy bien, todo muy bonito, que haya conseguido la conformidad de todos los acreedores, pero este proceso
intervino gente a la cual se tenemos que parar. ¿Quiénes intervinieron? Intervino un síndico, intervino un martillero, intervino un tasador, intervinieron los abogados. Entonces, listo, fantástico. Venga, ¿cómo le va a pagar a esta gente? ¿La garantía necesaria para el cumplimiento de la ley? Y después recién va a dictar la resolución de conclusión por advenimiento. Les dejé en el aula virtual un edicto en donde hay una resolución, ¿sí? Esta resolución obviamente se tiene que hacer conocida. ¿Por qué? Porque cesan los efectos de la legislación. Pregunto yo. ¿Qué sucede? Tenemos 500 acreedores y hay un acreedor que no lo encontramos. ¿Qué no qué? No lo encontramos. No podemos, tengo 499 conformidades. Todos están de acuerdo con la conclusión por advenimiento. Nos falta uno, y ese uno es 2 pesos y 50 internacional. El depósito en pago Pero pide una unidad. La ley pide una unidad, pero ¿qué pasa? El juez va a tener que valorar esas circunstancias, La ley dice una unidad absoluta, ¿cierto? Pero es lógico, es razonable de que el juez valore esta situación y le diga, si hay 499 que están de acuerdo que concluye la quiebra, cesando todos los efectos que resultan perjudiciales para una persona física o jurídica, ¿qué es lo que le va a decir? Mire, deposite el crédito. No tengo plata, señor juez. Tengo efectivo. No tengo efectivo. No tengo efectivo, pero tengo bienes. ¿Qué opinan? Sí, porque era mediante depósito o embargo. Porque si no me equivoco, si leemos la ley, ¿dónde está? Acá. En el 59. 225. El deudor puede solicitar la conclusión de la quiebra cuando consientan en ello todos los acreedores verificados, expresándolo mediante escrito, cuya firma debe ser autenticada por notario o ratificada ante el secretario. Aquí lo que venimos viendo. La petición, el pedido de conclusión, puede ser formulada en cualquier momento después de la verificación, lo cual resulta obvio, porque si no, no vamos a ver quiénes son los acreedores, tenemos que conformidad, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuándo se puede pedir advenimiento en la quiebra? Después de que tengamos la resolución de la verificación de crédito. Y hasta la enajenación del último bien. ¿Sí? El activo. Y dice 226. La petición solo interrumpe el trámite del concurso cuando se cumplen los requisitos exigidos. ¿Qué requisito? Unanimidad y firma certificada. ¿No es cierto? El juez puede requerir el depósito de una suma para satisfacer el crédito de los acreedores verificados que razonablemente no pueden ser hallados y de los pendientes de resolución. Señor juez, dice, arbitré todos los medios posibles para encontrar a esta sociedad a la que le debo. Fui al domicilio social, no hay nadie, no existe una sociedad fantasma, no sé, cualquier cosa. O no lo encuentro. ¿Qué podemos hacer? Listo. Deposité una suma. Se
leemos literalmente Sí. el texto de la ley. Bueno, jurisprudencialmente se entendió que no solamente el deudor puede depositar una suma de dinero, sino que también podría dejar una garantía, una hipoteca, ofrenda, como dice el acreedor, porque tiene bienes, ¿sí? Y de esa manera demuestra, de alguna manera, la solvencia para satisfacer el crédito. ¿Está? Bien. Señor juez, usted sabe que para que yo le preste conformidad con el advenimiento, el deudor asumió el compromiso de pagarme en 3 cuotas y ya me debe una. Vengo a pedir que se reabra la quiebra. ¿Cierto? Presté mi conformidad, el juez computó, estábamos todos, faltaban 2 y esos 2 se depositó esa suma de dinero que pidió el juez, se declaró la conclusión de la quiebra por advenimiento. Viene el acreedor y dice, señor juez, me mintió una vez más. El fallecido me mintió una vez más, me dijo que firme el escrito consintiendo por el advenimiento y no me pagó. No. Habla de nuevo aquí. No puede leer Una quiebra nueva. No. No. Quiebra se terminó, se cerró, y así como el juez no le interesó cuál había sido el acuerdo que había realizado con los acreedores para que le den la conformidad del advenimiento, no me interesa si no me cumplió. Yo no voy a reabrir la quiebra. Terminada la quiebra, vea qué vía utilizará para exigir el cobro. Puede iniciar un juicio ordinario, un juicio ejecutivo, lo que fuera, o pedir la quiebra de los dos, que tengan otra correcta. ¿Ah? Eso está 227. Sí. Última. Conclusión de la quiebra por pago total. En el otro supuesto. Bueno, advenimiento, oye, pero no autoriza. Solo César de efecto para patrimonio personal también. Sí. Todo. ¿Qué diferencia hay entre el advenimiento y la carga de pago? Ninguna. Tiene que haber bueno, sí, hay unanimidad, tiene los mismos efectos, pero ¿cuál es la única diferencia? En el escrito que presenta la conformidad, el deudor dice: quiero que se declare la conclusión de la quiebra porque el deudor ya me pagó. Nada más. En el otro no decíamos nada, simplemente decíamos prestaba la conformidad con la conclusión de la quiebra. En este, presto la conformidad porque fui desinteresado porque se me pagó, porque se cumplió con la obligación de la cual fue resultado. ¿Sí? Se han hecho. No hay diferencia en el sentido de que se requiere la unanimidad de todos los acreedores que hayan otorgado carta de pago y la firma tiene que estar certificada. La otra, eso está previsto en el 229. ¿Sí? Otra forma de conclusión.
Inexistencia de acreedores. Un caso difícil, Sí. porque si es quiebra directa a pedido del deudor, entonces el deudor tiene que decir quiénes son los acreedores, y no es un acreedor, tiene que ser acreedor. Y si él quiebra a pedido de un acreedor, al menos un acreedor debería existir. No es necesario la pluralidad de acreedores, pero por lo menos uno tiene que pasar. ¿Cuál sería el supuesto? De gabinete, está previsto. ¿Qué puede suceder? Se pidió la quiebra, pues no se presentó ningún acreedor para verificar el crédito. Entonces, ustedes como síndicos le van a decir al juez, a ver, vamos a seguir con este procedimiento, si no hay nadie que quiera cobrar. Tan sencillo como eso, ¿cierto? Se aplica a la época cuando en el que el juez debe decidir sobre la verificación o admisibilidad de los créditos, no exista presentación de ningún acreedor. Si se va a sacar por ese supuesto. 229. 229 segundo párrafo. 229 el primer párrafo, la carta de pago. 229 es la inexistencia de acreedores. Puede suceder. Puede suceder que el deudor quiera se quiebra, que no se tiene acreedor y el acreedor diga, y la verdad que me sale más caro, voy a comprar a un abogado que me haga una presentación de la verificación de crédito, pero que tengo por cobrar porque el deudor no tiene acreedor. Entonces, muchos acreedores no se presentan a la verificación. Si no hay, no se presentó ni uno, no tiene ningún fundamento para seguir con el proceso de liquidación. ¿Está? Y el otro supuesto. ¿Cómo está usted que el tratamiento tenía que ser por los acreedores verificados? La carta de pago también tiene incidencia de acreedores antes de la declaración de quiebra. Ahí lo dice. Al momento en que el juez va a resolver sobre la verificación de acreedores, advierte de que no hay ningún acreedor verificado. El otro es distinto. ¿Sí? El gabinete, la carta de pago, presupone un proceso en donde se presentaron acreedores, se dictó la sentencia de verificación de créditos y a partir de allí tenemos acreedores verificados o admitidos o que han iniciado una revisión, por supuesto, pero tenemos acreedores. Entonces el deudor sabe a quién tiene que ir a buscar la conformidad. Esto es distinto. Se inicia, se dicta la quiebra, la sentencia que declara el estado de quiebra de la persona determinada. Se establece el plazo donde se tiene que presentar a verificar el crédito, venció el plazo y el síndico le informa al juez. Señor juez, informa usted que hoy era el último día para que se presenten a verificar los créditos, los acreedores de tal persona. No hubieron presentación de verificación de créditos. No tenemos acreedores, es innecesario ese documento. ¿Está? Sería un supuesto de hermoso. El problema está cuando el pedido de quiebra por parte de un acreedor. Voy, le pido la quiebra, se dicta la sentencia de quiebra y después voy y no me presento a verificar el crédito. No se presenta a ¿quién paga los gastos? El juicio, las cosas. Los honorarios del abogado, los honorarios del síndico. ¿Sí? ¿Me siguen como el caso?
pedido de quiebra por un acreedor. Se dicta sentencia, se abre el proceso y no se presenta a verificar el crédito, nadie, ni siquiera el acreedor peticionante de aquí. Bueno, había dos posturas. Uno decía que tiene que pagar el acreedor peticionante en el proceso, pero no, hay otros que dicen que no, porque si el juez declaró o dictó la sentencia de quiebra es porque existían motivos, había un sujeto que estaba en estado de cesación de pago. El hecho de que no se haya presentado después no le resulta achacable y que se tengan que imponer las cuotas al acreedor de profesional. Ahí hay un fallo en el plenario, data médica, lo pueden ver. Data Medical SR del año 92. Las cuotas deben ser impuestas al deudor. ¿Cómo se llama? Data Medical SR. Está citado acá. Lo pueden buscar. Si no, voy a tratar de verlo. Bueno, la otra. Así vamos a terminar. El pago total. ¿Cuándo se da el presupuesto? Acá está. El pago total, ¿qué presupone? Una quiebra que transitó todo el camino, hubo verificación de crédito, hay bienes, se liquidaron los bienes, alcanzó la plata para pagarle a todos los créditos y la carta de juicio. ¿Sí? Ese es el donde hay un pago total, se liquida el activo, alcanzó para pagar todos los créditos, se clausura. No solamente alcanzó para pagar el crédito, sino que sobró plata. ¿Qué hacemos con la plata? ¿Ah? ¿Se la queda el deudor? Mire, dice la ley, dice, bueno, si alcanzó para pagar el capital del crédito a todos los acreedores, Debe pagar los intereses. pague los intereses que estaba suspendido. Recuerden ustedes que uno de los efectos del concurso de la quiebra es la suspensión del curso de los intereses, pero nada significa que no se deba, suspende. ¿Alcanzó la plata? Venga, pague los intereses de los créditos. ¿Y esos intereses de dónde se Desde que se adeuda. Recuerden ustedes que se suspenden desde la declaración. Nosotros vamos a verificar cómo verificar hasta el día anterior al permiso. ¿Sí? Pero los intereses ya se declaran antes de la declaración, ya Ya está anterior a la declaración. Claro. Intereses de la sentencia para. Claro. ¿Sí? Porque usted, en el periodo de declaración de crédito, se puede pedir, ¿no es cierto?, capital más los intereses delegados hasta el día anterior a la apertura o a la sentencia. El concurso. Y entonces, si alcanza, interés. Alcanza para pagar el interés, Eso ahí sí, es para el deudor. para el deudor. ¿Y la tasa de desempleo? Bueno, hay una discusión, hay algunos autores que dicen que se tiene que aplicar una tasa activa, una tasa pasiva, hay otros autores que dicen, no, el interés que hay que pagar es el interés convenido en el contrato. Si hemos convenido, hemos pactado, hemos acordado un interés, una tasa de interés, hay que pagar esa tasa.
jueces impongan una tasa de interés para todo, que sea la tasa activa o la tasa pasiva. ¿Sí? Hay un- ¿Se alcanza a pagar el interés? Y vamos a los otros dos supuestos, que son la clausura, el procedimiento por distribución final y por y vamos a ver acá dos que no están ahí, dos supuestos de conclusión de la quiebra que no están en este capítulo, el principio de 2.25 de adelante, que ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son? ¿Cuándo concluye la quiebra? Ya lo saben. La sentencia de quiebra, Cuando se va a hacer ¿sí? Sentencia de quiebra, el deudor dice, estoy en estado de cesación de pago, reconozco, pero no quiero el proceso liquidatorio, quiero el proceso de regularización. 10 días, pido la conversión de la quiebra en concurso público. Cumplo con los requisitos del artículo 11. Cuando se declara, se hace buscar ese pedido de conversión, concluye la quiebra que ya estaba dictada. Una resolución que ya había dicho, declarar la quiebra en la sentencia que dice hacer lugar al pedido de conversión, declarar concluida la quiebra, luego decretar la apertura del concurso preventivo de partido. ¿Sí? Todos los requisitos del artículo 14 se saben de memoria. ¿Sí? O lo sabían. Y el otro, recurso de reconciliación. Reposición. Reposición. ¿cuál es el recurso de reposición? ¿99 por ahí? ¿100? Decir ¿Qué me dijiste? todo el presupuesto. El deudor se presenta en contra de la resolución de declarar la quiebra en 5 días, plazo más breve, de conversión, le dice, señor juez, no corresponde declarar la quiebra porque no se da ninguno de los requisitos para que se declare la quiebra. No soy un crédito concursable o no estoy en la casación. ¿Sí? Estos. Distribución final. La distribución final también. Estamos en el supuesto en donde transitó todo el concurso, se liquidaron los bienes, pero con lo que produjo la venta de los bienes no alcanzó para pagarle a todos los acreedores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el juez? Dice, bueno, clausuramos el procedimiento. Ya llegamos hasta el final. Vendimos, gastamos todo lo bien. El síndico me hizo un informe de lo que se obtuvo, me dijo cómo se distribuye, ¿sí? De acuerdo a los créditos privilegiados, los microreparos, lo que fuera. Pagamos a todos los acreedores y queda pendiente de pago, queda un saldo. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a decir, bueno, vamos a clausurarlo, no cesan los efectos de la quiebra, sigue existiendo el desafanamiento, siguen los efectos personales, por un plazo de 2 años. ¿Sí? Se suspende el trámite, 2 años. ¿Para qué se suspende por 2 años? A la espera de que pueda ingresar algún bien al patrimonio del deudor. ¿Sí? Puede ser por herencia, donación,
o a través de las acciones de recomposición patrimonial. Lo que vieron el otro día ustedes acá, acciones de ineficacia. Si hay, por ejemplo, había dos tipos de ineficacia, ineficacia de pleno derecho y ineficacia por el conocimiento de toda la cesación de pago de la deuda. El síndico inició la acción para declarar ineficaz un acto determinado, porque cuando el deudor contrató con el tercero, ese tercero sabía que estaba en estado de cesación de pago. Lo que pretende es que vuelva a ingresar al patrimonio del fallido de ese bien, ¿verdad? Por eso el juez dice, bueno, 2 años tenemos clausurado el procedimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pasaron esos 2 años y no ingresó a ningún bien? Se dicta ya otra resolución que tiene que hacer lugar a la conclusión. ¿Sí? Clausura entonces, clausura por 2 años. Pasan los 2 años y ya se dicta otra resolución que es por conclusión. Concluye. Se cierra la clausura. Y la última es la falta de activo. Se clausura la clausura del procedimiento por falta de activo. Se presenta el deudor, denuncia cuál es el activo, se presentan a verificar los créditos y el síndico se da cuenta que los bienes denunciados por el deudor no alcanzan para pagar ni su honorario. ¿Sí? Entonces ahí el juez de los gastos. El síndico dice, mire señor juez, con el activo que hay no alcanza ni para pagar la tasa de justicia. Ni los honorarios mínimos. Vamos a hacer un procedimiento judicial. No quiero decir la palabra. Innecesario, ineficaz, inviable. No tiene sentido hacer este proceso. ¿Por qué? Porque no hay activo. Entonces ahí se puede también declarar la clausura por falta de activo. Ahora, esto es muy perjudicial para el deudor. ¿Por qué? Porque cuando se dicta esta declaración, se concluye, se clausura, por dicho, la quiebra por falta de activo, esto importa, hay una presunción de fraude por parte del deudor. Y la quiebra fraudulenta es un delito penal. Anteriormente, la misma ley de quiebra decía que el deudor, o sea, se presumía de una quiebra fraudulenta y el juez del concurso tenía que arbitrar la medida para que se reprima el deudor, ¿cierto? Podría declarar que había cometido un delito y por lo tanto tenía que ir a cárcel. Obviamente que esto fue modificado porque el juez del concurso no tiene competencia en la materia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez del concurso? Va a poner en conocimiento de un juez penal que se clausuró por falta de activo para que el juez penal investigue si el deudor cometió el delito de defraudar a sus acreedores y de pedir una figura de la familia. ¿Estamos? Y a esto lo llevo de nuevo con el tema del sobreendeudamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las quiebras que tenían los deudores, los policías, los maestros en Rosario, en Mendoza, terminaban con una clausura por falta de activo, porque el único activo que había era su sueldo, no había bienes para ejecutar. Entonces eso podría ser una presunción de fraude, ergo
puede ser investigado penalmente, ergo puede terminar preso una persona. Se encuentra que hay situaciones donde puede suceder que el sobreendeudamiento es producto. Hay sobreendeudamientos que son de buena fe y sobreendeudamientos que son de mala fe, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos. Bien, bien. Inhabilitación del fallido. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que sigue. Es el otro efecto de la quiebra, ¿no es cierto? El fallido va a tener una inhabilitación si es una persona física en el plazo de un año, ¿verdad? Y si es persona jurídica, a 100. La quiebra o la secuencia de quiebra entonces vamos a ir en el caso de quiebra de persona jurídica, la inhabilitación se va a extender a las personas físicas que hubieran integrado o se borra la administración desde la fecha de cesación del pago. ¿Sí? ¿Quiénes quedan inhabilitados? No solamente la persona jurídica, sino los que forman parte del directorio. Desde la fecha de cesación del pago, fíjense acá lo que dice, lo que estábamos viendo recién. A este efecto no rige el límite temporal previsto en el 116. Es decir, la fecha del estado de cesación del pago puede ir más allá de los 2 años. Para saber quiénes son los administradores inhabilitados, yo tengo que saber cuál es la fecha inicial del estado de cesación del pago. 225. Acá pongamos, no tenemos quiebra, ¿no? La fecha inicial del estado de cesación del pago, esto debe ser el 1 del 11 del 2021. Sí. Bueno. Si tenemos 2 años, acá tenemos el periodo de sospecha. El periodo de sospecha no puede ir más allá de los 2 años desde la sentencia de quiebra. Por eso acá tenemos esos 2 años ahí. Sí. ¿Pero para qué? Únicamente a los fines de Actos ineficaces. actos ineficaces. Ahora bien, si la fecha inicial del estado de cesación de pago no es esta, sino que es en el 2020, ¿sí? Todos los administradores ¿sí? El gerente de la persona jurídica también va a quedar inhabilitado. No se aplica esto de los 2 años. A los efectos de establecer quiénes son los administradores, los gerentes, los presidentes, directores de los inhabilitados, nos interesa la fecha inicial de esta asociación de pago, que puede ir más allá de los 2 años. ¿Sí? ¿Límite? Bueno. ¿Límite? Tenemos que saber quiénes eran los administradores en el momento de la asociación de pago. Eso también queda en el texto. ¿Se acuerdan que leímos la sentencia de la quiebra de Dominé y se había negado la administración de uno de los administradores? El profesor consulta, ¿quién delimita esta fecha del estado de cesación de pago? ¿Quién marca la fecha inicial del estado de cesación del pago? Sí. Excelente pregunta, que está todo el partido de los El cínico de la fecha inicial. Exactamente, ¿sí? Quien determina la fecha inicial del estado de cesación del pago es el juez, por resolución fundada. ¿Sí?
¿quién le dice cuál es, o quién le da elementos a fin de establecer cuál es la fecha inicial de establecer? El primero es el deudor. Porque el deudor cuando dice, pide su quiebra, dice, la primera vez entré en mora en tal momento. ¿Sí? Si ustedes leen la sentencia la quiebra esta que mostré, dice, ¿no?, cuáles son las causas que lo llevaron al estado de cesación de pago. Pueden ser causas internas o exógenas, ¿sí? Una es, bueno, entramos en deuda, pedimos un préstamo, libramos cheque y no lo pagamos. Y otras son ajenas, la devaluación, ¿sí? Se nos cerró, prohibieron la importación de aluminio, entonces no teníamos materia prima. Eso lo dice el deudor primero. Y el síndico tiene que analizar, ¿sí? Y en el informe general tiene la obligación de decir cuál es a su criterio la fecha inicial del estado de cesación de pago. En base a eso, el juez va a dictar una resolución donde establezca cuál es la fecha inicial de la cesación de pago. Esa resolución es apelable. Puede apelar el deudor. Miren. Dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pago por parte del recibo. ¿Quiénes son los que tienen interés en esa fecha inicial del estado de cesación de pago? El propio deudor, los acreedores que deben celebrar un contrato ahí saliendo del estado de cesación de pago. Los terceros, este administrador, decir, si se fija esta fecha inicial de la cesación del pago, yo era el socio gerente en esa oportunidad y me van a inhabilitar. Ellos pueden observar, por más que no sean acreedores. El juez puede ordenar la prueba que estime necesaria y la resolución que fija la fecha de iniciación de la cesación del pago es apelable por quienes hayan intervenido en la articulación y contratación. ¿Sí? Vamos al presupuesto. Yo fui gerente de una SRL en el 2020. La dejé funcionando en un violín perfecto, era el administrador de la persona jurídica. Los socios decidieron cambiar al gerente. Yo era un administrador que era un tercero, no era socio. Cambiaron de administrador, pusieron a uno de los socios. ¿Por qué? Porque no querían pagar honorario a alguien que supiera. Dijeron, no. Y luego la sociedad se presenta en concurso con quiebra. ¿Por qué? Porque el administrador no obró de la manera diligente. Eso puede repercutir en mí, porque yo fui el administrador. Entonces yo voy a cuestionar la fecha inicial de la cesación de pago. No, señor juez, no entraron en cesación de pago ahí, porque cuando yo administraba no había ninguna causa. La causa fue posterior, fue con el lugar de otro. ¿Sí? Me interesa a mí, ¿por qué? Porque si no, pues voy a inhabilitar. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, y esa inhabilitación es por un año. Y de la persona jurídica, el feminicidio. ¿Y por qué dice que la definición de desempeña como tal de la fecha de pago, pero no lo hicieron en la fecha de historia, comenzará a tener efecto a partir de que quede firme la fecha de cesación de pago en el 117? Lo acabamos de leer, el 117.
dice todos los que intervinieron en ese proceso para que se establezca la fecha inicial pueden apelarla. El deudor y el proceso. ¿Estamos? Bueno, no sé cómo les aviso. Hago una cosa, en principio, si no hay ningún cambio, si no hay aviso de base, vengan por favor que fueran el martes. Yo les aviso. Si hay algún cambio, les aviso. Si no, Por el aula puede avisar. también estamos, ¿sí? El martes. Profe, al final la fecha quedó entonces para el 28 el parcial. O puede ser el sábado como el segundo parcial. Lo que pasa es que el sábado es el 2 de diciembre. Después tengo que tomar el recuperatorio y el final. Yo digo porque creo que algunos compañeros se preguntan importante del cuerpos. Sería el sábado 25.